Ahí va la clase con la pizarra. Muy bien. Como decía el Señor, no le corre a ningún problema de nosotros los seres humanos. Estamos en medio de la serie El Rey morando entre hombres, en la cual venimos desarrollando lo que es todo el Evangelio según Mateo. En el Mateo, como sabemos, y lo vuelvo a decir una vez más porque es importante resaltarlo, Mateo presenta al Señor Jesucristo como el Mesías, el Rey esperado, el Salvador que el pueblo de Israel esperaba por centurias. Desde la creación, después de la caída de Adán y Eva, el Señor dijo que iba a proveer un Salvador, pero después se hizo un pueblo, el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel añoraba que venga el Mesías, el Redentor esperado. Y eso es lo que venimos desarrollando sistemáticamente. El Señor Jesús decía que se arrepientan porque el reino de los cielos había llegado. Y de ahí, dentro del Evangelio según Mateo, en el capítulo del 5 al 7 tenemos el Sermón del Monte, que nosotros, para un tema de didáctica y de poder recordarlo, el Sermón del Monte también le hemos puesto otro título adicional al que ya es conocido por tantos años, y le hemos llamado los decretos del rey, porque si el rey viene a instaurar su reino, pues da decretos sobre el cual todos sus súbditos, todos los que son miembros de su reino, tienen que acatar, tienen que obedecer, tienen que hacer aquello que el rey ordena. Ese es el concepto que tiene este Sermón del Monte, las exigencias del reino de los cielos. Y ahí es donde hemos visto, si es cierto, el reto tremendo que significa. Y durante toda la historia, aquellos que han querido en sus fuerzas cumplir estas exigencias, como ahora lo vamos a ver, han tomado a veces decisiones no tan correctas y en lugar de lograr su bien han querido en sus fuerzas alcanzar que solo lo podemos hacer en el poder del Señor Jesucristo. Particularmente la parte inicial del capítulo 5 que venimos leyendo y reflexionando estas últimas semanas, el Señor Jesús en Mateo 5:17 dice: no piensen que he venido a poner fin a la ley o a los profetas, no he venido a poner fin, sino para cumplir. Esta parte refleja una realidad que había en esa época. Los fariseos, los escribas, acusaban al Señor Jesucristo de que había venido con una nueva ley, había venido a anular la ley que había dejado Moisés, que habían dejado los profetas, todas las escrituras, y que él había venido con nuevas enseñanzas que más bien negaban lo que el Señor había dado anteriormente. Y él dice: no he venido a poner fin a la ley ni a los profetas, sino a cumplirla. Y es tanto así que el Señor Jesucristo mismo en su vivencia, él cumplió, como hemos dicho, la profecía respecto al Mesías. Y él las cumplió de una manera increíble que cuando la analizamos y cada vez que la encontramos, lo resaltamos también y caemos, como dice, sorprendidos, ¿no? Entonces, ya la semana pasada tocamos un tema que a manera de ejemplo de cómo él vino a cumplir la ley y explicar realmente el sentido de la ley, el sentido de las enseñanzas. Al igual que en nuestra época, en esa época también se tenía un concepto de que agradar a Dios, la raíz de agradar a Dios era cumplir una serie de reglas y reglamentos. Y muchas veces las personas, los seres humanos en general, y nosotros también los que somos ya creyentes, nos confundimos y tenemos viendo al Señor como si fuese un juez todo con el ceño fruncido, viendo cada acción que hacemos para castigarnos. Si bien es cierto que un día va a haber un juicio, estaremos delante del Señor, pero sabemos también que ese día habrán dos posiciones. Los seres humanos nos presentaremos delante de Dios a decirle: Señor, acá está mi historia, acá están todas mis acciones, mis pensamientos, mis intenciones, júzgame con tu ley de santidad. O vendremos y le diremos: bueno, Señor, estoy delante de ti, tú conoces mis pensamientos, mis acciones, toda mi vida, pero vengo delante de ti diciéndote: quien transformó mi vida, quien pagó por mis pecados, quien me limpió de mi accionar fue el Señor Jesucristo. Entonces esa va a ser la gran diferencia en que va a ser
una división muy grande entre todos los seres humanos. Y aquí, hoy día, hablando de lo que el pasaje que tenemos en Mateo del 5, del 27 al 32, donde aprendemos una vez más. La semana pasada tocamos el tema cuando el mandamiento de Moisés era no matarás, ¿no? El Señor Dios reveló ahí en el monte Sinaí a Moisés su voluntad a través de mandamientos, no matarás. Y aprendimos que nosotros, al tener rencor en nuestro corazón, al tener ira y expresarla esa muchas veces con ofensas, no solamente hemos cometido ese acto, sino que realmente nuestro corazón queda contaminado y nos vimos todos como asesinos delante de Dios. El estándar del Señor es complejo porque es equivalente a su santidad. Y ahí nosotros, cuando muchas veces nos encanta, no nos encanta, digamos, el sentido de creernos algo, sino que tenemos la necesidad, todos los seres humanos, a la hora que entendemos que hay un Dios en los cielos, ¿quién no quiere ser aprobado por Dios? ¿Quién no quiere agradar a Dios? Estaría loco, ¿no? Entonces nosotros, en nuestra buena intención, en nuestro mejor esfuerzo, queremos que Dios nos encuentre evaluados tal vez bajo nuestro estándar, en que Dios, tú sabes que he hecho lo mejor posible, he tenido las mejores intenciones, tú conoces realmente que yo he hecho lo mejor que he podido, y si en algo fallé, pues soy humano, como digo, ¿no? Lamentablemente el Señor es santo, 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 y no en el sentido negativo de su santidad, sino en el sentido negativo que nosotros no damos la talla al estar delante de Él. Y por eso el Señor, al vernos perdido, envió al Señor Jesucristo para que Él sea el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. Pero ese camino no estuvo exento, como también vimos en otras ocasiones, del sacrificio de su vida misma. Y ese es el centro por el cual podemos entender todas las Escrituras. Si no, realmente vamos a poner sobre nuestra mente juicio y demandas que cuando no las cumplamos vamos a estar decepcionados de nosotros y vamos a también tener un juicio sobre nosotros que realmente no lo merecemos, pero teniendo salvación vamos a nosotros mismos a traer condenación sobre nosotros. Y vamos a leer el capítulo 5 del 27 al 32 que dice, también como un segundo ejemplo, ¿no? Otra vez le dice el Señor Jesucristo, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. 30. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. 31 dice, también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Cualquiera que se casa con una mujer divorciada comete adulterio. El Señor Jesucristo se enfrenta a una realidad de la cual le acusaban a Él de querer abolir la ley. Y Él en esta parte empieza a tener ejemplos concretos por los cuales le dice, esto se dijo, y no sé exactamente la versión y la redacción de la Biblia que tienen el sentido, pero si ustedes van a poder ver ahí que los mandamientos están resaltados en mayúscula, por lo menos en mi versión, que es lo que se trata de resaltar, que es un texto extraído, en este caso puede ser de Deuteronomio o de Éxodo, donde también están registrados los mandamientos, los famosos 10 mandamientos. Pero el Señor va más allá, como vemos, y ahora vamos a poder analizarlo y entender realmente cuál es el verdadero sentido y la profundidad de las enseñanzas del Señor y cómo pueden ser útiles para nosotros en el siglo XXI. Como primer punto, tenemos aquí, como el tema general es el pecado sexual, tenemos como primer punto el problema de la lujuria. Y vamos a resaltar lo que dice Mateo 5, 27 y 28. 27 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio. O sea, eso han oído ustedes, eso se les ha enseñado. Y acá, al igual que cuando se dijo, no matarás, que era el asesinato, comienza con una cita de los 10 mandamientos. El sexto mandamiento, que era, no matarás, no asesinarás, protege de la santidad de la vida. Todo ser humano tiene una santidad intrínseca en la vida que tiene,
porque la vida que tenemos y todo ser humano está hecho a imagen de Dios. La grandeza nuestra, nosotros no somos, tal vez como se dice los naturistas, somos monos que han bajado de un árbol, que se han desarrollado el cerebro mucho más grande y ahora somos gente, digamos que existe un desarrollo, una evolución en la cual estamos ahora acá. También hay otros que más bien con ese punto de vista desprecian la vida, porque dicen, si la vida no tiene trascendencia más allá de la muerte, pues qué importa, porque al final todos vamos a terminar en la muerte. Y eso es muchas veces el andar de mucha gente actualmente. Así que el sexto mandamiento protege la santidad de esa vida. El séptimo mandamiento, que es el que acabamos de leer, no cometerás adulterio, protege la santidad del matrimonio. Sí, es cierto que ahora no nos vamos a entrar en el tema del matrimonio, pero solamente quiero resaltar que el matrimonio humano tiene el objetivo de representar la relación de Cristo. El esposo representa a Cristo y la esposa representa a su iglesia. Y dice que nosotros, en nuestro matrimonio, yo acabo de cumplir 29 años, estoy feliz. Estamos llamados nosotros como varones a poder mostrar esas características que Cristo tuvo. ¿Cuáles son ellas? De sacrificarse, de ser esforzado, de cuidar a su familia, a su esposa y de incluso estar dispuesto a dar la vida por ella. Porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Y las esposas a tener una actitud también como el Señor llama a la iglesia, que es de poder ver en esa autoridad, ver en esa representación de la autoridad divina, aprender a ejercer ese dominio y poder también someterse a ambos al Señor y por ende poder someterse a su esposo. Estamos en tiempos en los cuales esos mensajes pueden chocar. Habrá momentos que toquemos ello y cualquier cosa le pueden preguntar a mi amada esposa para que siempre que yo tengo una conversación con unas hermanas o jóvenes, yo le digo que una misma mujer les explique, porque después, no que no pueda hacerlo, porque enseñamos los principios, pero es bien interesante cuando, como dice la palabra, ¿no? Que las ancianas, que las maduras en la fe, mi esposa es mayor, pero no es todavía anciana, de edad, pero al ser madura en la fe, pueden ustedes también, hermanas, enseñar a otras más jóvenes los principios de la palabra de Dios llevadas a la práctica desde el punto de vista de la mujer. Pero bien digo que ese no es el tema ahora, pero que quede claro que lo que está en juego en los mandamientos no es el rigor de un juez o de un padre, digamos, duro, que quiere solamente demandas, sino que está cuidándonos de los males que nos van a traer y de ofender la santidad que Él tiene, el cual es la bendición más grande que nosotros dice que estamos llamados a ser santos porque nuestro Padre es santo. Muchos, como ahora en ese tiempo, los escribas y fariseos confiaban en la justicia externa y decían que no habían quebrantado estos mandamientos porque también no habían llegado al acto sexual, ¿no? La hora de adulterar. Tanto así era su afirmación que en su momento trajeron al Señor Jesús a una mujer dice hallada en adulterio. Y todavía dijeron, mira, la hemos hallado en el acto mismo. Y si ustedes ven el Antiguo Testamento, qué es lo que decía la ley, para que vean cómo era lo parcializado que estaban, si lo vio en el acto mismo también encontraron al hombre, ¿no es cierto? ¿Y por qué no lo trajeron también? Era un momento en que lamentablemente, y eso ocurrió en muchas épocas en la historia, solamente los varones en muchas épocas de la historia han distorsionado el concepto de autoridad. Y en lugar de estar en esa autoridad como el Señor Jesucristo, el día que, como vimos la semana pasada, que tuvimos la Santa Cena, el Señor Jesucristo, Él dio su vida por nosotros. Y antes de ir al Calvario, Él lavó los pies de sus discípulos. Y no estuvo en juego quién era la autoridad allí, pero estaba en esa condición de siervo. Y nosotros también como varones debemos tener eso en cuenta. Pero durante muchas centurias, la mujer ha sido sojuzgada de tal manera que actualmente han ido distorsionando generación tras generación y se llega un momento en el cual ellas están queriendo también ejercer esa autoridad al cual el Señor no las ha llamado y en lugar de marcar su singularidad, marcar su feminidad
y ser de bendición, no solamente para sus vidas realizando, sino para su familia y para la sociedad en general, están queriendo ser iguales a los que no son, que son varones. Y lamentablemente los varones, como ven que las mujeres son las triunfadoras, son las aceptadas en todo, pues están dejando su masculinidad y más bien quieren tomar, están buscando su lado femenino. Espero que no encuentren nunca mi lado femenino. Es la realidad a lo que nos enfrentamos y se está trastocando todo porque no estamos siguiendo el patrón de quién nos diseñó, quién nos creó. Nosotros estamos en medio de esto. Miren, esta gente era tal que querían apedrearle a ella y no habían traído al varón para ser apedreado. Ellos mismos creían que ellos cumplían los 2 mandamientos, pero vimos la semana pasada que aquel que tiene rencor, odio en su corazón, es como si hubiese asesinado a alguien. Así lo ve el Señor. Y no es que lo vea porque lo analizamos, no es momento de repetir todo el sermón, quien quiera lo puede ver nuevamente, pero también lo que quiero resaltar es que ellos tenían claro de que ellos no habían, por ejemplo, cometido adulterio, porque ellos eran gente, sí, hay que reconocerlo, muy religiosa, muy dedicada a los ritos, muy escrupulosa, pero ¿en qué? En todo lo externo. Y el Señor viene a demostrar ahora que el problema no está en lo externo, sino nace en el corazón y termina en lo externo. Lamentablemente, los seres humanos habían tocado al revés las prioridades. Nosotros estamos llamados a controlar la ira, como vimos la semana pasada, y el deseo sexual también. Que estamos en un tiempo en que todos los medios de comunicación se promueve, se explota, se usa como publicidad muchas veces el cuerpo femenino y ahora también el masculino, de una manera tal de la cual no es correcto, pero se usa con el pretexto de poder vender algún producto y se ha ido normalizando de tal manera que querramos o no querramos, todos los que estamos acá y todos los que vivimos en esta generación, estamos también impactados por nuestra cultura. No estamos fuera de la cultura. Yo no sé si ustedes han venido ahorita de estar viviendo en un cerro ahí, una cueva, sin luz, sin teléfono, sin nada. Han venido acá y regresan a su cueva. ¿No es así? Entonces nosotros, querramos o no querramos, estamos influenciando nuestra cultura porque vivimos en una sociedad. Entonces también nuestra mirada, culturalmente hablando, si no es iluminada por la palabra de Dios, pues va a estar distorsionada. Y vamos a tender siempre a tener las mismas justificaciones que hay en nuestra generación, porque es lógico, porque estamos impregnados de eso constantemente. También en esta época se menosprecia la fidelidad sexual y la pureza moral se ridiculizan. Nosotros estamos varios varones acá. Lamentablemente digo que las chicas también imitan muchas veces a los varones, a veces es lo malo. Pero nosotros sabemos, varones, y está quedando grabado para aquellos que no han venido ahora, de que aquel que declara ser fiel, que busca agradar al Señor, que está cuidando lo que ve, a dónde va, etcétera, muchas veces es ridiculizado. Eres muy zanahoria. Contigo no se puede. Ay, bueno, ¿qué haremos de ti? Y no saben, así es cuando una generación llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Y lo que me da risa a mí es que nosotros creemos en nuestra generación que somos lo último como cultura. Cuando en realidad esta frase, lo que llama a lo malo bueno, a lo malo bueno y a lo bueno malo, está escrita en la palabra de Dios desde el inicio de la historia humana. Porque esa es la naturaleza humana de que nuestro Creador conoce, la puede escribir de manera clarísima. Y miren a lo que se llegó en 1 Corintios 6, 13, en la primera parte, hay un pensamiento que hasta el día de hoy ha llegado, que es el pensamiento griego, donde se decía, miren, el tema sexual es común, tal vez ustedes lo habrán escuchado, es como cualquier necesidad humana. Tú tienes hambre, comes, tienes sueño, duermes, tienes sed, bebes, tienes apetito sexual, lo satisfaces. ¿Han escuchado eso o no? Por ahí existe. Uy, tantos, cientos de años ha durado eso, sí. Y en Corinto también existía ese punto de vista.
Y cuando el apóstol Pablo le habla a los hermanos de Corinto, le está hablando, estamos hablando del primer siglo. Cuando él está viendo eso, era una cultura como la nuestra, digamos, ¿no? Que pagana totalmente, que no consideraba al Señor. Y los cristianos vivían ahí. No se está dirigiendo al pueblo en general, se está dirigiendo a los cristianos. Y dice, en el 13 dice, los alimentos son para el estómago. 1 Corintios 6, 13 en la primera parte. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos, dice. Ok, sí, tienes hambre, come. Estamos de acuerdo. Y tu estómago está hecho para digerir tus alimentos, le dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Pero dice, pero Dios, en la segunda parte del mismo versículo, en el 1 Corintios 6, 13, en la segunda parte, en la parte B dice, sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, o sea, para el pecado sexual, para el sexo ilícito, prohibido por Dios, fuera del matrimonio. No es para eso, dice el cuerpo, sino para el Señor. Y el Señor es para el cuerpo. Que quede claro que el Señor no está en contra del sexo porque Él lo creó, pero dentro del marco del matrimonio. Dentro del marco del matrimonio. Así que casados y solteros que infringen la norma teniendo lo que se llama actos sexuales fuera del matrimonio, y ahora vamos a definir lo que significa ello, definitivamente es una distorsión, están infringiendo el mandato del Señor. O sea, hay un sitio particular, hay un marco particular para poder realizar ello, y es creación del Señor. O sea, no es algo malo. Incluso en nuestra sociedad y en sociedades pasadas, sobre todo de donde algunos hemos vivido más que los más jóvenes, a finales del siglo pasado, de mitad del siglo para adelante y antes también, por supuesto, todavía nosotros hemos tenido esos chispazos en los cuales mucha gente definía el sexo como malo en sí. Inclusive se decía que ese fue el pecado. Había curas que decían que ese fue el pecado original, decían. Que la manzana o el fruto que dice la palabra era una representación, pero eso fue. No sé dónde lo sacaron, pero de ahí pero se fue creando así. En cambio dice que el cuerpo en realidad tiene una razón de ser. En 1 Corintios 6, 19 dice lo siguiente. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes? O sea, aquellos que hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos conscientes que nuestra manera de pensar empezó a ser revolucionada, a cambiar tremendamente. Y empezamos a tener otro patrón mental y moral, que es una manifestación de la presencia del Espíritu Santo. Y a la luz de la palabra nos permite entenderla y aplicarla a nuestra vida. Y dice, ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Si tú eres súbdito de un reino, dice que nosotros éramos presos, éramos esclavos del pecado. Si pueden leer el Romanos, todo el libro de Romanos habla mucho de eso. Pero hemos sido liberados para ser ahora súbditos del Rey del universo, para ser ahora ya por voluntad propia, pero sujetos a voluntad de aquel que nos rescató, aquel que pagó el precio de nuestra redención, aquel que canceló el precio para poder ser liberado, y el precio era la muerte, y la deuda era por causa del pecado, y por eso Jesucristo pagó con su muerte la liberación nuestra. Pero el Señor Jesucristo no queda ahí. En Mateo 5:28 continúa diciendo ahora, ¿no? Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Cuando dice yo les digo, le está diciendo mi autoridad es mayor que aquellos que son los escribas y los fariseos. Ya de por sí, el Señor Jesucristo le está diciendo, yo respaldo las Escrituras, yo soy el cumplimiento de las Escrituras y yo tengo autoridad. Se está presentando como rey, sino que nosotros, por no entender un poco a la distancia, la manera de expresarse en esa cultura, no la entendemos, por eso es que es bueno explicarlo. Él dice, pero yo les digo, el verso 28, que todo el que mira a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Acá el Señor Jesús lo llevó y nos lleva también a la raíz del problema del pecado sexual.
y trae a sus mentes y a las nuestras el 10º mandamiento que dice en Éxodo 20:17, dice, no codiciará primero la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Acá alguien tiene buey y asno, no, ¿verdad? Porque el Señor hablaba de una cultura, pero lo importante que siempre hay que restablecer es el sentido de la ley misma, pero de entender que nosotros no debemos desear, o sea, el gran problema también que pega, la raíz antes de adulterar está el deseo. Y Dios está diciendo ahí que el deseo nace en el corazón. Y ese es el problema. Acá ¿de qué trata? ¿De qué se trata también? Porque actualmente también nos está ocurriendo, lamentablemente, que no estamos teniendo una descripción clara, inclusive de los pecados, y hay varones de Dios, que en todo el deseo de su corazón de agradar al Señor, poco más le falta que anden mirando al piso y se van a chocar con las paredes. Los pobres, se le van a caer los ojos ya. Acá el Señor está haciendo énfasis, tal vez no hay tiempo, pero les animo a que lo estudien en su momento. Me llevo varias horas y definir las palabras, entenderlas realmente el sentido y puedo definir una frase que espero nos ayuden a entenderlo. Acá se trata del que mira de manera intencional con el propósito de codiciar. Porque dice exactamente, el que mira a una mujer para codiciarla. No está diciendo no mires en el sentido de que nos saludamos, la estoy observando ahora, hermanas y hermanos. No dice en el sentido de que voy por la calle. No dice en el sentido de que tal vez estoy viendo, no sé, lo que sea, el mundial de fútbol y pasan la imagen del público. Entonces en ese momento no, ¿me entienden? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos a lo que llegaron algunos que tuvieron esa distorsión. Está hablando de la observación intencional, dejando su imaginación desbordarse en el apetito sexual. A eso se está refiriendo. Mirar con el deseo de satisfacer un deseo perverso, ya seas casado o soltero. La mayoría de solteros no están pero ahí está grabado. Quien hace esto, dice, ¿no? El Señor está diciendo que ya adulteró en su corazón. O sea, está mostrando la gravedad delante de Dios. Los escribas y fariseos estaban convencidos de que ellos cumplían el 7º mandamiento si evitaban el acto sexual mismo del adulterio. Dios tiene una definición, ellos le dieron una definición, los fariseos y los escribas, muy estrecha del pecado sexual, solo si realizas el acto en sí mismo. Pero tenía una definición muy amplia de la pureza sexual. Dejaban a su mente volar, veían lo que veían en su época, ¿no? Nosotros estamos peores en nuestra época, porque hay más medios de comunicación, más filtros, más publicaciones, más todo. Pero es igual, no podemos nosotros también ser, digamos, como ellos, en restringir solamente al acto sexual, porque el Señor está diciendo que no es así, está diciendo que nace en el corazón. Acá tenemos que decidir algo bien concreto. ¿Vamos a creer lo que dice el Señor Jesús en su palabra o no? Así es. Y esto lo debemos usar para todo. Cuando algo choque con nuestra cultura, con nuestro pensamiento, inclusive con nuestra historia y con aquello que tal vez estamos luchando, les animo de corazón a que decidamos realmente por lo mejor, por lo bueno. Que decirle, Señor, ¿quién tiene la razón? ¿Yo o tú? ¿Quién tiene más conocimiento? ¿Yo o tú? ¿Quién es el sabio acá? ¿Mi parecer y el de mi cultura o tú? Si tenemos eso claro, vamos a poder ir caminando por la vida y por las escrituras tomando decisiones que nos permitan llevar a la práctica lo que nos conviene. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a ver realmente cómo el Señor lo ve y voy a ir a Jeremías 17. Y voy a leer del verso del 5 al 10. Dice así, así dice el Señor, maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en lugar desolado, y no verá cuando venga el bien. Habitarán en pedregales en el desierto, una tierra salada y sin habitantes. 7.
Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Será como árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor, y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará, ni cesará de dar fruto. 9. Mas engañoso que todo es el corazón, y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Yo, dice el Señor. Los hombres muchas veces caemos en nuestro propio razonar, en nuestro corazón. Pero el Señor dice, yo conozco el corazón. Yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. El Señor apunta al corazón. Pero ¿saben qué? El verso 7 dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Aquellos que hemos depositado nuestra confianza en la obra del Señor Jesucristo, dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por Él. Y como dice también Juan 1:12, a todo el que cree en la obra de Cristo, aquel que lo recibe, entendiendo que es pecador, se arrepiente de sus pecados y ve que no da la talla para la santidad de Dios, necesita un Salvador, pues recurre al Señor Jesucristo y le dice, ten misericordia de mí. Acepto que soy pecador, me arrepiento de mis pecados y creo que tú me puedes salvar. Entonces te entrego el acta. Esto es como una transacción legal, como siempre digo. En un juicio, tú tienes un acta que te acusa. El fiscal dice, te acuso de todo esto. Satanás es el acusador. Sí, tengo un acta de mis pecados, acá te lo doy. Pero dice el Señor Jesucristo, quiere hacer un intercambio. Yo te doy mi pecado, por el cual tú moriste en la cruz. Tú me llamas a eso y quiero recibir de ti la justicia que es tuya, la salvación que solo tú puedes dar. Esa es la decisión sabia que podemos tomar ante su llamado. Entonces, cuando dice, bendito el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor. Entonces dice, como dice Juan 1:12, a todo el que cree en su nombre y le recibe, tiene el derecho, la potestad de ser hecho hijo de Dios. No era hijo de Dios, pasa a ser hijo de Dios. Entonces hoy día, no sé si ustedes lo han hecho, les animé a hacerlo ahí en el chat. Yo me desperté temprano, a decir la hora solo porque era muy temprano. Y saludé a mi Padre Celestial. Tal como nos han saludado ahora nuestros hijos, nuestras esposas, nos hemos saludado entre todos, aquellos que somos padres, pues yo también saludé porque tengo Padre en los cielos y tenemos Padre en los cielos. Todos nosotros tenemos Padre en los cielos, el Padre perfecto, el que nunca falla, aquel que siempre está, aquel que es como el Padre del Hijo pródigo. Acordémonos eso, cuando pensemos en el Señor, no pensemos en alguien cruzado de manos viendo de qué acusarte. Aquellos que hemos sido redimidos por Cristo, piensen, cuando yo caiga, tropiece o lo que fuese, siempre yo podré, dice, volver en sí. Aún si estoy a cuenta con el Señor, puedo ir hacia mi Padre y dice que Él está listo para salir, como el Padre del Hijo, para salir corriendo hacia nuestro encuentro. Esa es la expresión del Señor. Por eso, bendito el hombre que confía en el Señor. Bienaventurado, como diría él en la bienaventuranza del capítulo 5 también. Esto es muy importante. Ahora, justo leímos el Salmo, ¿no? 51, donde David, y pueden revisarlo en otro momento, en 2 de Samuel, capítulo 11, habla acerca del problema que tuvo David. David, en lugar de estar donde debe estar, él en lugar de salir a la guerra, porque su pueblo estaba en guerra, él se queda en el palacio. Y eso no puede pasar a cualquiera en el sentido que tal vez nos desviamos donde debemos estar ocupados, te distraes. Y ahí es donde Betsabé, no sé por qué eso no lo dice la palabra de Dios, pero Betsabé se estaba bañando, obviamente bañándose sin ropa alguna, ahí en su techo. Y como el palacio estaba más alto, miraba y lo ve David, el rey David. El rey David, al ver a Betsabé, deja volar su mente, la desea en su corazón y la manda a llamar. Como era el rey, tenía poder, aprovecha su poder y cae en el pecado sexual. Pero hay algo que quiero resaltar antes de pasar
a las enseñanzas respecto casualmente a este problema que tuvo David. Pero de David se dice que David tenía un corazón que agradaba al Señor. Uno dice, pero ¿cómo es eso posible? ¿Saben por qué? Porque todos los hombres somos pecadores. No estoy justificando el pecado, más bien ahora vamos a ver. Al contrario, si David hubiese ido donde debería estar en la guerra, si sus piecitos en lugar de quedarse donde no debían, él ni siquiera se hubiese estado expuesto a la tentación. Y también todos nosotros hemos estado, podemos estar, y estoy seguro que estaremos tentados con el pecado sexual. Ahí donde tenemos que tomar una decisión. David, ¿qué tenía derecho? Betsabé no le puso una pistola. ¿Fue en medio de tentación? Sí. Pero él tenía que haber corregido su pensamiento, huir del pecado. Pero no lo hizo. Dejó correr su imaginación y cayó. Pero ¿saben qué? No quiero dejar de sacar una enseñanza del Salmo que se ha leído. David, cuando fue confrontado por el profeta Natán, de que había hasta llegado a asesinar a Urías para tapar su pecado y no se descubra, y ese bebé primero quería que le echen, que sea Urías considerado como padre, y después él lo mandó matar para poder tomar a Betsabé como mujer y no sea visto mal su actuar. Él se arrepiente y redacta ese salmo, donde él, cada vez que fue confrontado, nunca David, nunca en la historia que está registrada en la palabra de Dios, nunca David fue altivo delante del Señor. Siempre él sabía delante de quién estaba. Siempre tenía un corazón ubicado con respecto a Dios. Y en este momento, en lugar de él usar su poder y ir contra Natán, se da cuenta y vuelve en sí, como el hijo pródigo. Vuelve en sí, dice, y redacta este salmo guiado por el Espíritu Santo, donde dice que en él solo había pecado y fue concebido en pecado, pero Dios lo podía limpiar del pecado. Y ese debe ser nuestro actuar siempre también. Ahora, nosotros tenemos que saber resistir. Hay un proverbio común, antiguo, que no encontré el autor, así que no le, como también en los textos decía que era antiguo y no había el autor, también yo lo tengo que repetir, porque si no voy a inventar un autor. El autor no soy yo. Dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Ahí está David. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito, algo que siempre haces, y cosecharás un carácter. Te va a moldear. Siembra un carácter y cosecharás tu destino. Todo comienza con un pensamiento. Y cuando se vuelve recurrente, se vuelven actos, se vuelven hábitos. Distorsiona tu carácter y vas a tener un destino en el cual no va a ser para honrar a Dios ni para ser de bendición. Ojo, he hablado de los varones. Las mujeres tampoco están libres de este pecado. ¿Ok? Y también están llamadas. De acuerdo a la cultura donde estamos, que seamos claros. Que a nosotros no, ni con cosas raras, porque no puedo medir inclusive para un hombre o una mujer lo que puede ser más o menos lujurioso en su manera de pensar. Eso muchas veces tiene que ver con muchas variables, en su educación, en su cultura, etc. De eso no se trata. Pero todos nosotros sabemos, todos. Yo creo que las mujeres también saben cuándo es, hasta cómo debe ser su recato, cómo debe ser su manera de actuar, qué es prudencia. ¿Ok? Muy bien. Como segundo punto, y ahora son 2 puntos, así que tranquilo. La solución, porque se ha planteado un problema tremendo, la solución. Dice Mateo 5, regresamos a nuestro texto de Mateo 5, 29 y 30 y dice, si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. O sea, en otras palabras, estamos mutilados todos. Pero el tema es, ¿saben qué? Hoy día, disculpe que tomo unos minutos para esto, pero dice que el gran científico, Hawkins, decía, mira, no había nada. Entonces, siempre me gusta enterarme, leer y escuchar, y en YouTube. No había nada, pero estaban las fuerzas de la física, del tiempo, de la gravedad.
Y de ahí surgió algo. Y otros científicos cristianos le dicen, ¿cómo? ¿No había nada? ¿Y qué son entonces las fuerzas de la física? Y la gravedad necesita espacio y tiempo, masa, si no, no hay gravedad. Disculpe que hable en términos físicos, tal vez unos son más tirados las letras, pero creo que me entienden, todos. Entonces dice, ¿qué había antes? No había nada, no había materia tal vez, pero dice, existía por ahora la fuerza como la gravedad. Entonces dice, sí existía algo, no había nada. Y después descubriendo todavía, ¿sabe que el video duraba como 40 minutos y había pasado 15 y para mí había acabado el concepto? Le dice algo que es tremendo, agarra y dice, lo que sí se ha demostrado, y el hombre, el científico se vanagloria, es que puede descubrir ecuaciones matemáticas. Ahora con la física cuántica, ecuaciones diferenciales en la física, en la matemática de la física cuántica, dice, ¿qué tal conocimiento humano? Sí, es tremendo lo que se está descubriendo. Pero dice, ¿qué? Quiere decir que hay un pensamiento lógico. Y eso más bien revela a un creador. Revela que alguien tuvo que pensar, alguien tuvo que diseñar. Y el hombre sencillamente está descubriendo. Cierro paréntesis. Muy bien, pero la lógica dice que si el problema está en el corazón, porque el Señor Jesús dice, corta, saca, si ves y caes en pecado sexual, quita tu ojo derecho. Si tu mano te es ocasión de pecar, corta tu mano derecha. Pues no tiene lógica si el problema es en el corazón. ¿Sabes lo que está diciendo en la cultura judía? Por eso es bueno investigar un poquito. Le está diciendo que era el ojo derecho, que era la mano derecha, que era el pie derecho para el judío. Era lo más importante. Era aquello que era muy valioso. Era lo mejor de sus capacidades. Estaba representada por su ojo derecho, su mano derecha y su pie derecho. Y el Señor le está diciendo, tú quieres realmente agradar, tienes que tomar decisiones radicales, cueste lo que cueste. Hubo alguien que se confundió. Orígenes de Alejandría, que vivió este señor, lo pueden buscar, el año 185 a 254 después de Cristo, se volvió un asceta, porque vio que todo lo contaminaba. Y mejor me voy a vivir a un monte. Vivía solo. Pero un día decidió hacer algo terrible. Aún estando solo, seguía teniendo pensamientos lujuriosos. ¿Qué hizo? Finalmente estamos entre adultos. Se castró. ¿Sí? Tanto así que en el año 325 hubo un concilio, el concilio de Nicea, y prohibieron la mutilación por parte de los cristianos, porque algunos erradamente decían, yo quiero agradar a Dios, ¿qué tengo que hacer? Se cortaban una mano, se sacaban un ojo, creyendo, miren, el deseo, así es el deseo a veces de agradar a Dios, pero no siguiendo las enseñanzas del Señor. El Señor está hablando que nosotros debemos estar dispuestos inclusive a renunciar a cualquier cosa que sea valiosa. Cualquier cosa que nosotros, por ejemplo, pero mi libertad de ver, ¿qué tanto problema si yo voy a ver esa película? Bueno, pues, todas son así. Yo sé que no le gusta a Dios, pero las voy a ver. El celular, todos los amigos me mandan chats, cosas pornográficas. Bueno, todos son así, es que no conocen al Señor. Y te empiezas a contaminar. No sé si te ha pasado, pero a veces puede chocar un poco, pero al final agrada. Cuando la gente, llegas a un grupo, llegas tú, y la gente se contiene de hablar cosas. Tal vez te puede chocar un poquito, porque dices, notas que cambiaron de tema, pero tampoco somos tontos, sabemos a veces lo que están hablando o diciendo. Y si cambian de temas que no son buenos, por algo correcto, adecuado, del trabajo, de la amistad, del deporte, del tiempo, del clima, lo que sea, en buena hora, quiere decir que está siendo de buena influencia, está siendo de estorbo, está siendo de luz, de sal, como estamos llamados a hacer. Qué pena es si nosotros llegamos y más bien se exacerba, ¿no? Sería terrible.
Y aquellos que tenemos un móvil, una computadora, ¿ha visto la cantidad que te trata de llegar? En cambio, ¿qué pasa cuando tú no le das like, cuando tú no lo miras? Ya no llega. Pero te va a estar bombardeando. Sabemos que estamos pisando. Estamos pisando terreno peligroso. Y cuando habla de renunciar acá, habla de que no demos ocasión. Cuando quitemos algo valioso, ¿sabe cómo es? ¿Qué es lo que está diciendo el Señor acá? Un énfasis a que no. ¿Ha visto cuando se pone esa trampa para los pericotes, no? Y se pone el cebo ahí y va a saltar. Cuando el pericote come el cebo, salta y queda atrapado. Está hablando de eso. Renuncia a aquello que te cause eso. Así sea valioso. Así sea tu libertad, entre comillas, la mal llamada libertad. Entonces debemos mortificar aquello que nos lleva al pecado. ¿Ok? Como si fuese ciego, como si fueses cojo, dejaré todo aquello que me hace caer. ¿Dónde vamos? Debes cuidar. Lo que hacemos, lo que vemos y leemos, las compañías que tenemos, las conversaciones que tenemos. Jesús acá, una vez más, nos expone ante el reino de Él, en el cual es imposible que un hombre pueda vivir, hombre o mujer pueda vivir en santidad toda su vida. Y nos muestra lo que decíamos hace un rato, de que delante del Señor somos hallados culpables. Termino con lo que dice Isaías 1:18. Dice, vengan ahora y razonemos. Y le decía al pueblo judío, le dice al pueblo del Señor. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana y como la nieve sean emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Cuando habla de la grana, habla de un tinte que era tan profundo rojo que marcaba la tela, era un tinte de insectos que no se podía quitar nunca más. La tela no podía volver a ser blanca, pero dice que el Señor se encarga de ello. Si bien es cierto que ahora al inicio leímos también el versículo 31 y 32 que habla acerca del divorcio, etc. Deliberadamente, como analizando vi que en el capítulo 19, y no usa 2 versículos, sino del 3 al 9, habla el Señor de una manera más amplia de este tema. Hoy día no lo vamos a tocar. Pero también esos 2 versículos exactamente están incluidos en Mateo 19, del 3 al 9. ¿Y por qué? Porque el Señor Jesucristo estaba mostrando aquí que era grave el pecado sexual que puede llevar a un divorcio. Pero cuando habla del divorcio habla de muchas cosas en particular. Pero no quiero que dejamos de leer algo que es de suma importancia y está en 1 Corintios 7, del 17 al 24. Porque el Señor toca todos los puntos y nosotros también. Dice 1 Corintios 7, del 17 al 24. Perdón, 7. Acá estaba. Dice lo siguiente. Está hablando 7 del 17 al 24. Fuera de esto, le está diciendo el apóstol Pablo a los hermanos en Corintios. Fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada uno, así ande. O sea, cuando llamó a salvación, dice. Esto ordeno en todas las iglesias. ¿Fue llamado alguno ya circuncidado? O sea, era un judío circuncidado. Quédese circuncidado. ¿Fue llamado alguien estando incircuncidado? O sea, no era judío. No se circuncide. La circuncisión nada es y nada es la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. O sea, venía un nuevo pacto en el Señor. 20. Cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Está llamado a salvación, está indicando. 21. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te preocupes. Aunque si puedes obtener tu libertad, prefiéralo. Porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es en el Señor. De la misma manera, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes fueron comprados por precio, no sean esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en que fue llamado. Si tú fuiste llamado en tu condición, estoy hablando de alguien que tal vez está casado en segunda nupcia, ahí permanece, está diciendo el Señor. Si tú eres libre, porque en ese tiempo había esclavitud, quédate libre. Si eres esclavo, si puedes liberarte está bien, porque el Señor no está
de acuerdo con la esclavitud, pero está hablando en medio de esa cultura. Porque muchas veces ha ocurrido también que hay personas que dentro de una familia, de un matrimonio, alguien conoce al Señor y dice, pues el esposo o la esposa es incrédulo todavía, y dice, bueno, yo no puedo andar con el pecado. Y se separa. El Señor no está llamando a separar. Más bien al contrario, habrá momentos en también predicar al respecto, donde dice claramente que el testimonio y la vida santa del creyente será de bendición al incrédulo, y más bien será una oportunidad para que pueda venir al conocimiento del Señor. El Señor no ha venido a destruir, el Señor ha venido a unir. El Señor sabe en qué momento nos llama, cómo nos llama. Y lo que sea que hayamos vivido, el Señor nos vino a llamar a perfectos. Porque ese era el problema de los fariseos y los escribas, que ellos decían, nosotros cumplimos toda la ley. Cuando vieron al Señor Jesucristo, que vino realmente a rescatarlo de sus pecados, terminaron crucificando. Y ese es el problema. No sé si saben algunos, pero a veces usamos la metáfora de que la iglesia es como un hospital. Acá todos venimos con algo. Algunos que tal vez por el obrar del Señor tenemos un poquito más de años en la fe, pues ayudamos a nuestros hermanos, pero seguimos también siendo tratados por el Señor. ¿Ok? Muy bien, entonces concluyendo. Este tema del pecado sexual nos debe llevar a nosotros, y lamentablemente los varones, eso sí es cierto, estamos penetrados y como por nuestra propia concepción, en nuestra naturaleza, somos muchas veces arrastrados en primer lugar. Lamentablemente las mujeres en esta cultura, como también se han liberado, también quieren caer en esos pecados. Así somos. Pero bueno, a lo que quiero decir es que tenemos Padre en los cielos y tenemos un Dios misericordioso para poder acudir pronto a nuestro llamado. Presentemos delante del Señor y estemos dispuestos a tomar decisiones radicales para poder tener un corazón limpio delante del Señor. Pero también, para eso somos iglesia también, porque hay muchas veces situaciones en las cuales necesitamos el apoyo de alguien. ¿Saben qué? Estoy luchando con esto. Estoy luchando, no sé, con la pornografía. Y quiero reportar a alguien porque quiero evitarlo y caigo. Toma decisiones radicales. Oye, ¿sabes qué? Esto pasa en mi computadora. Bueno, sacaré mi computadora un poco más afuera. No lo sé. Nos vamos a incomodar. Pues si en algo podemos incomodarnos, que sea no pecar, bienvenido sea, ¿no es cierto? Sí, hay que ser conscientes del terreno que pisamos. Y si hay alguien que no conoce al Señor, creo que hemos sido claros, de que el Señor no viene con esa posición de juez duro y a destruir, sino Él está llamando siempre a salvación, a reconciliarse. De tal manera, porque dice que el Señor de tal manera amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el llamado del Señor. Y el Señor empieza, así como cuando a veces ocurre, ¿no? Disculpe que sea me viene a la mente esto, cuando a veces rescatamos, yo no he rescatado, creo que, no me acuerdo si es una ave, un gatito, un perrito pequeño, porque mi papá me decía, lo regreses. Pero, a veces sí uno tiene que ir limpiándolo, bañándolo, darle comer si es un perrito que la regala. Bueno, nosotros llevamos al Señor, pero así magullados, aplastados, sufriendo, literalmente desangrándonos. Es una vida que en nuestras fuerzas sabemos que estamos mal. Cuando el Señor nos confronta con eso, empieza a curarnos, a restablecernos, a darnos alimento espiritual, a permitirnos crecer. Y empezamos a tener ese gozo que nace de adentro. Y no tenemos que estarnos amputando nada, como el pobre Orígenes, sino sabremos que cuando hay el peligro, mejor es que digan que aquí corrió, que aquí murió. Vamos ahora. Padre Santo, gracias Señor por esta mañana una vez más, y al celebrar el Día del Padre queremos honrarte a ti, porque tú eres el Padre perfecto. Todos aquellos que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, quien nos mostró que Él vino a morir para cubrir ese pecado que nosotros no podemos pagar sino separado de ti. Señor, pues tenemos Padre en los cielos y por eso queremos honrar tu nombre en esta mañana. Sigue tratando con nosotros allí donde esté nuestra mente, donde esté nuestro corazón.
Y ayúdanos, Padre, a saber que si somos habitantes, ciudadanos de tu reino, permítenos, bajo los parámetros, bajo las leyes, bajo los decretos del Rey, poder tener una vida agradable a ti en medio de este mundo de pecado, en el cual estamos llamados a ser sal para detener la maldad y ser luz para demostrar con las buenas obras que hacemos de que tenemos Padre en los cielos y se puede vivir una vida, Señor, que a veces si nos tropezamos nos levantamos, porque tenemos Padre en los cielos. Gracias, Señor, por esta mañana, llévanos con bien, una bendición especial a cada padre que está acá y de los que vayan a escuchar también, Señor, este mensaje grabado. Sé tú, Señor, cuidándonos de nosotros mismos, ayuda a tomar decisiones radicales, ayuda a ser ejemplo para nuestras familias, a ser de bendición para nuestras esposas y para nuestra sociedad. Te agradecemos, Señor, en Cristo Jesús. Amén.